Perdón. Si no, no voy a poder. Ya. Bien. Entonces, como les decía, ¿no? Estamos en la plataforma, tenemos que entrar a las prácticas y en la práctica aquí está la práctica de amilasas y aquí está el contenido de la práctica de hoy. Como ustedes ya conocen, vamos a entrar. Bien, vamos a ver entonces la práctica con respecto a lo que son las amilasas. Vamos a mover esto un ratito para que tengamos más espacio. Vamos a hacer un estudio, ¿no? En este caso a las amilasas por medio de esta práctica. Vamos a ver más que todo en la amilasa salival, la que es producida en la boca, ¿no? Por todos nosotros, pero también hay otro tipo de amilasa y vamos a ver cuáles son, ¿no? Y las características que tiene, cómo se obtiene el sustrato de la amilasa, que en este caso es el almidón, ¿no? Porque sabemos que cada enzima tiene su sustrato específico, ¿sí? Y este sustrato específico es muy importante para que la enzima pueda actuar sin ningún problema. Vamos a hacer una descripción de este almidón, que es el sustrato. Vamos a hacer una interpretación de un reactivo que se utiliza para la identificación del almidón, que es el Lugol, ¿sí? Que es un reactivo que ustedes han utilizado, ¿no es cierto? ¿Han utilizado el Lugol en alguna práctica anteriormente? Sí. Sí, ¿no? Entonces, ese es el que nos permite identificar la presencia del almidón. De todas formas, también está en este contenido para que lo recordemos, ¿no? En cómo participa este Lugol para la identificación del almidón. Entonces, lo primero, vamos a hacer una descripción de la amilasa y los tipos de amilasas también que pueden haber y vamos a hacer su diferencia, ¿ya? En el caso entonces de la amilasa, sabemos que es una enzima que degrada el almidón, es su sustrato principal. También puede recibir diferentes nombres como sacarasa o tialina, ¿ya? A esta amilasa se la puede denominar de esa manera, sacarasa o tialina, ¿ya? Normalmente esta amilasa, que estamos identificándola, se produce en las glándulas salivales, en las glándulas parótidas y en el páncreas, y presenta una actividad enzimática máximo a un pH de 7, ya es bastante neutro. También puede encontrarse en los alimentos vegetales, las amilasas, ¿sí? Y podemos extraerlas también para poder utilizar en un proceso industrial, cuando son obviamente obtenidos de los tejidos vegetales. La amilasa que nosotros producimos dentro de nuestra boca no se podría utilizar para un proceso industrial, ¿no? Pero sí tiene la misma actividad catalítica, eso sí. Ahora, la función de la enzima, en este caso de la amilasa, que es catalizada en la digestión principalmente de los carbohidratos, en el nivel de la boca, ¿no? Es una reacción de hidrólisis. Entonces, si la amilasa es una reacción de hidrólisis, ¿en qué parte de los grupos clasificados de las enzimas está? ¿En qué grupo? Hidrolasa. Exacto, ¿no? Porque es la que va a hidrolizar. Para digerir el almidón o el glucógeno también puede participar esta enzima y va a formar los azúcares más sencillos o más simples para poder ser absorbidos. Ahora, aquí están las diferencias de los tipos de amilasas que podemos tener, o encontrar, mejor dicho. Está la alfa amilasa y la beta amilasa, ¿ya? Cuando hablamos de la alfa amilasa, es la que está presente en el tubo digestivo, ¿no? De los animales o de nosotros, como hemos nombrado. Esta enzima se caracteriza por hidrolizar los enlaces 1 y 4 de los carbohidratos de forma aleatoria, donde da lugar a una mezcla, es decir, cuando se hace la hidrólisis, va a producir una mezcla de maltosa y glucosa, ¿ya? Normalmente la alfa-amilasa actúa tanto sobre la amilasa como sobre la amilopectina, amilosa y la amilopectina, perdón. Sabemos que la amilosa y la amilopectina son los que comprenden la estructura del almidón, no nos olvidemos eso. Entonces, también una característica de la alfa-amilasa es que, aunque la amilopectina, los puntos próximos en los enlaces que representan del 6 y el 1, no pueden ser hidrolizados por la alfa-amilasa, ¿no? Entonces, esa es una característica importante. Vamos a hablar un poco más después de eso, ¿no? Para que se comprenda. Luego está la beta-amilasa,
¿ya? Se encuentra principalmente en las plantas, ¿no? Ahí podemos hacer una diferencia entonces de las alfa-amilasas y las beta. Las alfa se encuentran en el tubo digestivo de los animales, ¿no? O de los seres humanos, también los seres vivos. Las beta-amilasas se encuentran en las plantas y también atacan los enlaces en posición 1 y 4, como en el caso de la alfa-amilasa. Sin embargo, en lugar de realizar la hidrólisis al azar, como lo hace la alfa-amilasa, comienza su acción a partir de los extremos, de los reductores del carbohidrato, y continúa a lo largo de la cadena rompiendo los enlaces y dan, en este caso, las unidades que son la maltosa, que la maltosa es glucosa más glucosa. Lo mismo que las alfa-amilasas, pero tiene una acción hidrolítica diferente que las alfa-amilasas, ¿no? Las betas-amilasas, la beta-amilasa actúa desde los extremos. Y la alfa-amilasa, mejor dicho, sí, y también, mejor dicho, sin ser de forma aleatoria. En el caso de la alfa-amilasa, lo contrario. Algo también importante es que las beta-amilasas atacan al carbohidrato solo, como hemos dicho, desde los extremos, ¿no? Que hemos nombrado. Aquí está esta hidrólisis para que se comprenda un poquito mejor, ¿no? Aquí tenemos la molécula de almidón, ¿sí? Y aquí están las alfa-amilasas que pueden actuar en los enlaces 1 y 4, ¿no? Que se van a ir produciendo las ramificaciones del almidón. Y las beta-amilasas en los extremos, ¿no? Como también se ha identificado la forma de actuar de cada una de ellas. Y con el objetivo de formar siempre lo que es la glucosa. ¿Por qué? Porque el almidón, todas estas moléculas que ustedes ven unidas aquí, ¿no? Son glucosa. Y las alfa y beta amilasas lo que van a hacer es romper esos enlaces glucosídicos, formando obviamente productos como por ejemplo la maltosa, la maltotriosa. La maltosa porque son 2 moléculas de glucosa. La maltotriosa, 3 moléculas de glucosa, ¿no es cierto? Luego están las dextrinas, que ya vienen a ser cadenas un poco más largas y ramificadas, como ven aquí, esta es una dextrina, esta es una dextrina, pero todas estas conformadas por glucosa, pero al final el producto que se va a obtener de esta hidrólisis va a ser la glucosa, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a suceder en estos productos que son más pequeños como las dextrinas, van a seguir actuando las alfa-amilasas y las beta-amilasas para romper los enlaces glucosídicos con el objetivo principal de obtener la glucosa, ¿no? Por eso es una hidrólisis, por eso las amilasas tienen esta función hidrolítica en cuanto a lo que es, en este caso, los carbohidratos. Ahora, también las enzimas amilasas, las comerciales, se pueden obtener de microorganismos, como bacterias y hongos. Hay bacterias y hongos que producen esta enzima amilasa y se puede utilizar para la industria, ¿no? O para otro tipo de usos. A ver, aquí, por ejemplo, tenemos para qué sirve la amilasa. La amilasa puede ser añadida a productos alimenticios, ¿no? O complementos también para mejorar, por ejemplo, la digestión de los carbohidratos, como hemos visto, ¿no? Tiene esa función de que nosotros normalmente tenemos una dieta alta en carbohidratos, que es importante, y por lo tanto necesitamos que las enzimas actúen para obtener la glucosa. Sabemos que la glucosa es la principal molécula que necesita nuestro organismo para funcionar de forma normal. Entonces, eso, ¿no? O también pueden encontrarse fácilmente en los productos ricos de hidratos de carbono, que van a dar lugar a esta mejora, ¿no? De la presencia de las amilasas. Aplicaciones con respecto a esto que pueden ser utilizadas en la producción de jarabes de distintos oligosacáridos, más que todo haciendo referencia a la industria alimentaria. Se pueden utilizar también las amilasas en la harina, que puede facilitar la acción de la levadura, ¿no? Esto en cuanto a la etapa fermentativa ayuda bastante. También otra aplicación de las amilasas es la aceleración de la maduración de las frutas. Es decir, durante la maduración de las frutas se sintetizan las amilasas que van a ir degradando el almidón de las frutas en azúcar y las van a volver más dulces, ¿no? Entonces, las amilasas participan en la maduración, transformando ese almidón a esos azúcares más simples y obteniendo un producto, por lo tanto, más dulce. Ahora que hay unas dosis también, ¿no? Que se pueden considerar en el momento que se quiera utilizar la amilasa. Entonces, esto en cuanto a las características importantes de la amilasa. No se olviden de estos 2 tipos que son alfa y beta amilasa.
y de los usos, de la estructura que hemos nombrado, de la acción catalítica que tienen cuando son alfamilasas y cuando son betamilasas, hay una diferencia. Ahora vamos a ver cómo actúa de forma mucho más específica la amilasa con el almidón, ¿ya? Que es el sustrato específico de esta enzima. Bien, entonces para eso vamos a hacer una descripción del almidón que ustedes ya conocen, lo estoy volviendo a colocar ahí, pero para que refresquemos ese fundamento. Entonces el almidón sabemos muy bien que es un polisacárido, ¿no? Que normalmente está relacionado a una reserva de la planta, está constituida de amilosa y amilopectina, como ya habíamos nombrado anteriormente. Es el carbohidrato que proporciona de 70 a 80 calorías, ¿no? Porque nosotros consumimos bastantes carbohidratos y de los carbohidratos que consumimos, el 70 a 80% es almidón. Eso es importante también, ¿no? Dentro de la estructura de la amilosa y de la amilopectina, que es la que constituye el almidón, es importante que no se olviden que la amilosa está referida a una forma lineal, como ven aquí, y la amilopectina en una forma ramificada, ¿sí? Esta estructura da lugar a que pueda ser más fácil de hidrolizar o menos. Si tenemos esta amilosa, que es una cadena lineal, es mucho más fácil de fragmentarla o de hidrolizarla que cuando es ramificada, porque en este caso hay puntos de unión que pueden llegar a dar lugar a una complejidad a la hidrólisis, como hemos visto, ¿no? Entonces eso. Luego, efectivamente, el almidón se almacenan en algunos alimentos, como son las raíces como la yuca, los tubérculos como la patata, las frutas y las semillas, los cereales en general contienen almidón, pero más que todo referida a esta importancia que tiene con relación a proporcionar la cantidad de energía que requerimos o también puede requerir la misma planta, ¿no? Donde se está obteniendo. En relación a eso, por ejemplo, aquí dice, ¿no? La creación del almidón es un proceso bastante interesante porque todo comienza con la fotosíntesis. Es decir, cuando las plantas absorben el dióxido de carbono del aire, del agua, del suelo, también absorben la energía solar y lo utilizan para transformar estos dos compuestos, mejor dicho, en glucosa. Y esta glucosa, al unirse con muchas otras, van conformando el almidón, ¿no? Entonces eso, y dando lugar obviamente a estas estructuras que las estamos denominando como amilosa y amilopectina. Ahora, la amilosa y la amilopectina en cada uno de ellos es variable, no es la misma, ¿no? Si hablamos en el caso de la papa, contiene mayor cantidad de amilopectina que amilosa. Bueno, la papa y la yuca casi muy parecidos en relación a eso, pero hay diferencias en ambos. El trigo con la papa, el trigo tiene mayor cantidad de amilosa que amilopectina. La papa mayor cantidad de amilopectina que amilosa. Entonces ahí se va viendo una diferencia. Por eso no es el mismo el almidón de cada uno de ellos, tiene diferencias y está relacionado en el porcentaje de esta amilosa y esta amilopectina. Ahora, en cuanto a la hidrólisis, ya les había explicado en la anterior información, pero aquí estamos haciendo nuevamente referencia, ¿no? De esta amilasa salival, que es la que nosotros vamos a ver en la práctica, que es secretada, no se olviden, por las glándulas salivales. Entonces, lo que sucede básicamente es que la amilasa empieza a actuar sobre el almidón, ¿no? Formando las dextrinas, luego la maltosa y finalmente la glucosa, como ya habíamos nombrado anteriormente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la amilasa salival, transformar el almidón a glucosa. Y esa glucosa va a ser absorbida dentro de nuestro organismo y va a tomar las diferentes rutas metabólicas que requiera. Luego, este último punto que les decía, que es la participación del Lugol en la hidrólisis. ¿Para qué nos va a servir esto? Vamos a utilizar el Lugol para identificar la presencia del almidón en la reacción, cuando participe el almidón con la enzima, obviamente, o algún tipo de sustrato. Entonces, cuando se agrega una sustancia que lleva el almidón a una solución, es una solución de yodo, esta se tiñe de color violeta, ¿no? Como en este caso. Cuando se tiñe de color violeta, entonces hay presencia del almidón. Esto debido a que el yodo se introduce, ¿no? En los espirales de la amilosa y dando lugar a la coloración.
Ahora, algo que sucede es cuando se va calentando la solución, llega a desaparecer. Es decir, el yodo ya no se va a adherir a los espirales de la amilosa y va a dar una reacción negativa. Pero si se vuelve a disminuir, se disminuye la temperatura, nuevamente vuelve a suceder esto, ¿no? Ahora, eso en cuanto a la temperatura cuando hay presencia de almidón. Cuando no hay presencia de almidón, se da un color pardo o amarillo como tienen aquí. Entonces, cuando da este color, si a un tubo de ensayo yo coloco gotas de Lugol y me da este color, no hay almidón, ¿sí? Entonces, cuando coloco las gotas y me da este color azul violeta, sí hay presencia de almidón. Esto como recordatorio de lo que ustedes ya saben, porque en el video que les voy a mostrar con respecto al procedimiento, se va a utilizar el Lugol. Y ese es el que nos va a permitir identificar varios puntos en cuanto a la acción catalítica de la amilasa. Bien. Luego, vamos a ver entonces el video. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No hay preguntas. Bien, entonces vamos a ver el video, que si no me equivoco, es de 13 minutos o menos. Es importante, este video va a tener 3 partes. Y esas 3 partes van a identificar, como hemos visto en las otras, más que todo en las catalasas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura óptima, el pH óptimo y en este caso el sustrato específico de la amilasa salival. Entonces, no se olviden anotar el procedimiento a partir del video y los resultados. Y les voy a mostrar el formato que nosotros vamos a utilizar para justamente hacer la interpretación, o mejor dicho, la entrega del informe. ¿Sí? A ver, denme un segundito. Están... Sí, bueno, Annelicia te respondió Harold, ¿no? Que va a dar el azul violeta. Bien, entonces voy a volver a al video que se los voy a colocar. Si es que no se escucha, me van a decir, ¿no? Para que yo pueda corregir eso. Y no se olviden anotar todos los resultados porque vamos a hacer una interpretación de estos resultados para que ustedes puedan completar su informe. Muy buenos días, entonces hoy vamos a trabajar la segunda parte de la práctica de actividad enzimática con la amilasa. Los reactivos que vamos a trabajar con ferina, fenil, biurec, Lugol, lactosa, triptosa, almidón al 2%, una solución de cloruro de sodio, buffer pH 4, buffer pH 7 y buffer pH 10. En cuanto a los materiales, vamos a trabajar con algunas pipetas Pasteur, pinza para tubos, beaker grande, beaker pequeño, un subo de ensayo, plancha de calentamiento, que ya tenemos aquí una agua a cierta temperatura, baño de hielo y el termostato pues para tomar las temperaturas que necesitamos para mirar la modificación de la actividad enzimática para la amilasa. Se tomó una muestra de saliva previamente para hacer todo el procedimiento de la práctica. La primera parte vamos a mirar el efecto de la temperatura sobre la amilasa. En la primera parte de la práctica vamos a tomar 3 tubos de ensayo. En cada uno vamos a aplicar 1 mililitro de la muestra. Luego de esto vamos a colocarlos a diferentes temperaturas durante 10 minutos. Entonces, primero aquí a 90 grados, a un baño de hielo a 0 grados y por último en el termostato a 37 grados. Vamos a esperar 10 minutos y al terminar esos 10 minutos vamos a agregarle 1 mililitro de almidón. Vamos a agitar fuertemente y luego volvemos a agregar en cada uno de los sitios a 90,
a 0 y a 37 5 minutos más, y después vamos a agregar Lugol para mirar si hay algún tipo de efecto. Recordemos que el Lugol me va a marcar la presencia de los almidones. Si hay algún tipo de ruptura, pues obviamente ese Lugol no va a marcar positivo para la presencia de ellos. Entonces, a cada tubito que teníamos aquí en diferentes temperaturas les vamos a agregar 1 mililitro de sustrato, en este caso almidón, para mirar cómo es el comportamiento. Entonces, aquí colocarlo, quitamos un poquitico y lo volvemos a colocar unos 5 minuticos más dentro del baño a 92, luego a este que está en baño temperatura 0, quitamos un momentico, un poquitico y lo volvemos a colocar, y por último el que está a 37 grados y lo volvemos a colocar. Agitamos siempre. Y esperamos 5 minutos. Han pasado ya 5 minutos, entonces vamos a sacar los tubitos de ensayo que teníamos en diferentes temperaturas. El de 92, el de 0 grados y el de 37. Y a cada uno de ellos le vamos a agregar Lugol para observar los resultados. Grados. La coloración es oscura, indicándome que la acción de la enzima fue nula totalmente. Ahí esa coloración me indica que todavía están los almidones presentes, el sustrato está completo. Para 0 observamos un cambio de coloración, es decir, la enzima hizo actividad en el sustrato y pudo romper los carbohidratos que estaban unidos. Y para 37 grados también hay un cambio de coloración, indicándome un punto de coloración adecuado. Esta es la temperatura más óptima en el trabajo de las enzimas. La segunda parte de nuestra práctica vamos a mirar el efecto del pH sobre la enzima. Recordemos que las enzimas siendo proteínas pueden ser afectadas por diferentes pHs, dañando su estructura. Entonces vamos a tomar 1 mililitro también de cada una de la masa problema, perdón. A cada tubito vamos a agregar ese mililitro. Vamos a agregar luego 1 mililitro para el primero de pH 4, 1 mililitro de pH 7 y por último 1 mililitro de pH 10. Vamos a agitar fuertemente cada uno de los tubitos. Para que la enzima se mezcle bien con la solución de pH. Luego de esto vamos a esperar unos 5 minutos para agregar el sustrato y mirar la actividad. Para el pH, en la segunda parte vamos a agregar a cada tubo, vamos a agregar 1 mililitro de la solución sustrato, el almidón. pH 4
pH 7. pH 10. Vamos a reposar unos entre 5 y 10 minuticos y luego vamos a agregar el Google para mirar la efectividad de la enzima. Para esta última parte Sí, no se escucha nada del video. del pH, vamos a agregar Lugol a cada uno de los tubos. Más o menos Sí, sí está un poco medio cortado. ¿Todos tienen ese problema? ¿O solamente Yo algunos? igual, yo también igual así mismo. entrecortados, así. Da. ¿Desde qué momento se empezó a escuchar entrecortado? Porque casi a medio video me están diciendo eso. ¿Desde el principio o después? Finalizando la primera parte. Liz, de mí mi internet es un poco mal y no lo escucho muy bien, Liz. De mí es eso. Puede ser, cuando ya es el internet, en el caso de cada uno de ustedes, ya es un poquito complicado. Pero a ver, vamos a tratar por lo menos de que vayan identificando las partes, ¿no? La primera era de temperaturas, la segunda se estaba haciendo esta que está mostrando, el del pH, ¿ya? Entonces, en cuanto al pH, ha colocado 3 buffers, que son pH 4, pH 7, pH 10. Ha esperado un tiempo de entre 5 a 10 minutos y va a colocar el sustrato, que es en este caso el almidón, para ver si este va a producir su actividad catalítica, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo lo que continúa y si sigue habiendo dudas, lo vamos a ir aclarando. De todas formas, esto está en la plataforma, ustedes pueden volverlo a ver el rato que tengan una mayor estabilidad en el internet y no tengan dificultad, ¿ya? Entonces, esperemos a ver que ahora se pueda escuchar mejor. Mililitros en cada uno de ellos. Vamos a quitar y mirar para el 4, para pH 4 hubo cambio de coloración, pero se alcanza a notar algunos precipitados de color negro dentro de la sustancia, indicándome una reacción más o menos para la enzima. Para pH 7 el cambio de coloración es total, no se presentan precipitados de color oscuro, hay algunos precipitados pero no son de color negro, indicándome la presencia de almidones. La reacción es muy buena para la enzima. Y en el pH 10 la coloración es un poco más opaca que en la coloración del 7. Es un poco más opaca, un poco más oscura, tendiendo a tener también sólidos precipitados de color oscuro, indicando una reacción no tan buena para la enzima a un pH 10. Eso nos indica que en pH 7 la enzima trabaja de la mejor manera. En esta última parte vamos a mirar la especificidad de la enzima. Vamos a trabajar con diferentes sustancias. En primer lugar, vamos a colocar en cada tubito de ensayo 1 mililitro de nuestra enzima. Listo. Luego vamos a agregar a cada tubo una sustancia específica. En el primer caso,
vamos a agregar 1 mililitro de almidón. Para el segundo vamos a agregar 1 mililitro de triptosa. Y para el último 1 mililitro de lactosa. ¿Qué vamos a observar acá? Vamos a seguir a observar cómo la enzima trabaja sobre cada una de las diferentes sustancias, cuál es el efecto que tiene sobre cada una de ellas. Entonces vamos a agitar. Vamos a esperar 5 minutos y luego a cada una le daremos una prueba diferente. Para el caso del almidón vamos a agregar Lugol para mirar si hay algún tipo de efecto. Para el caso de la triptosa vamos a agregar una solución de Biuret que nos ayuda a identificar la presencia de proteínas. Y para la última, que es la lactosa, vamos a trabajar felina B para mirar la presencia de carbohidratos sencillos. Para terminar la parte de especificidad de la enzima, entonces ya con la prueba de almidón, triptosa y lactosa vamos a agregar al primero 0.5 mililitros de Lugol, al segundo vamos a agregar el Biuret, identificador de proteínas, y al último vamos a colocar Felin A y Felin B. Este felina A, felin B lo vamos a colocar a temperatura para mirar si es positivo para carbohidratos. Este Biuret nos da una coloración morada indicando la presencia de proteínas. Y en este último tenemos